qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido a la noche de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que, sábado a sábado, recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Hace 40 años, Anthony Burgers escribió La naranja mecánica, una novela que presentaba la violencia juvenil como diversión y las posibilidades de reeducación de quienes así la interiorizaban. Pero, como ocurre con frecuencia, la realidad supera la ficción cinematográfica. Y lo cierto y verdad es que, detrás de muchos de los crímenes que se asoman a nuestros informativos con la etiqueta de satánicos, no hay más que una inclinación malvada a cruzar todos los límites, a ejercitar un poder absoluto sobre la vida de otro ser humano. Así ocurrió en la localidad de 80.000 habitantes, que era allá por el año 2000, San Fernando de Cádiz, situada a unos 21 kilómetros de la capital. En esa localidad vivían 3 jóvenes que no llamaban de forma especial la atención. La que más tarde sería la víctima de un horrendo crimen, Clara García Casado, de 16 años, hija de un suboficial, obviamente ya retirado, y las que serían sus asesinas, Iria Suárez González, también de 16 años, y Raquel Carles Torrejón, de 17. Clara tenía una vida normal. Estudiaba en el Instituto Isla de León, sacaba buenas calificaciones, y ese mismo año comenzó su noviazgo con Manuel, un chico formal, estudiante de primero de bachillerato en la escuela San José. Por su parte, Iria Suárez González era hija de un oficial de infantería, destinado por aquella época en Bosnia, que residía con su familia en unos bloques de pisos en la nueva zona de expansión de San Fernando, próximos a la zona de la Ladrillera. Era una persona manipuladora, tendente al autismo social, con actitudes obsesivas y con compulsión hacia la escritura de historias truculentas, todas alrededor de la muerte. A su vez, Raquel Carles Torrejón era hija de un marisquero y madre adolescente, residente en una casa bastante humilde, en el mismo borde de la Plaza de las Vacas, a unos 100 metros de la Venta Vargas, donde empezó a cantar camarón. Tenían un currículum académico descorazonador, con una familia que coqueteaba con el abismo y con un profundo complejo de fealdad. Se crió con su tía abuela, que murió cuando ella tenía 14 años. Los caminos de las 3 muchachas se fueron separando con el tiempo. Iria y Raquel obtenían calificaciones académicas cada vez más pobres y, a medida que fueron creciendo, comenzaron a convertirse en las típicas adolescentes que se sienten diferentes e incomprendidas, adoptando maneras de actuar y de vestir que ponían de manifiesto su rechazo a la sociedad. Iria y Raquel mostraban un aspecto siniestro, vestidas de negro riguroso, guantes con los dedos cortados, vestidos largos y botas. Su actitud era desafiante. Para Raquel, Iria era su tabla de salvación. Con ella se sentía segura. Cuando paseaban con sus disfraces de negrura y su maquillaje cadavérico por Bahía Sur, la gente las miraba con respeto y eso las hacía sentir bien. Raquel no escribía, pero escuchaba con admiración a su amiga Iria. Se vestía como ella y oía sus discos. Pero la excentricidad de las 2 adolescentes no se detenía ahí, puesto que añadían un gusto por el mal que revestían de secreto accesible solo para unos pocos. Así entró en su vida el espiritismo, el mundo del más allá y la atracción por personajes siniestros. Coleccionaban recortes de prensa de José Rabadán, el asesino de la katana, el joven que, en abril de aquel año, mató a sus padres y a su hermana en Murcia con una katana, como decimos, y por el que sentían una gran admiración y con el que se carteaban e incluso tenían su teléfono de la prisión donde se encontraba recluido. Se supo que, aunque ellas ya anidaban el deseo de matar, el modelo de este asesino fue el detonante para ejecutar su fantasía homicida. Las 2 adolescentes se estaban acercando a un precipicio peligroso, un proceso que pasó desapercibido para sus familias, y aunque el padre de Raquel se quejaba de los ritos espiritistas que su hija practicaba en casa, nadie de su entorno sospechaba de las barbaridades que pasaban por su imaginación y que, finalmente, terminaron llevando a cabo.
Los mundos de estas tres chicas se distanciaron cada vez más. Clara hacía tiempo que no veía a Raquel e Iria. Su nuevo novio, conocer a más gente, sus gustos diferentes, las fueron separando. Pero la amistad seguía ahí, perduraba. Así, llegado el 26 de mayo del año 2000, Iria llamó a Clara para que se volvieran a encontrar las tres y recordar sus correrías en común. Tras la llamada, Clara estaba entusiasmada y no tuvo otro tema de conversación aquel día, pese a que su novio Manuel no le gustaba la idea de la cita. Cuando se encontró la pareja, Clara le refería a su novio cómo se reían cuando practicaban la ouija. Le decía, no te lo creerás, pero siempre que estaba Iria se movía el vasito. Era muy divertido, aunque algo inquietante. Y cuán preocupada estaba también por la situación académica de Raquel. Así fue como Clara se fue a casa y dejó a Manuel preocupado. Él pensaba que era una mala influencia para su novia. Eran raras, todo el mundo lo decía, vestían de negro, eran fanáticas del espiritismo y habían tallado en sus pupitres del instituto una tabla de ouija. A las 9:30 de la noche de aquel 26 de mayo, Clara llamó a Manuel por teléfono y le confirmó que salía hacia su cita con sus antiguas amigas que habían fijado en un descampado conocido como El Barrero. Hacia allí se dirigían Clara y Raquel al encuentro de Iria, cuando su amigo Gorka las vio con una litrona de cerveza. Una vez juntas, las tres amigas conservaron sobre anécdotas pasadas, el instituto, Manuel. Se habían tumbado en el suelo mirando las estrellas. Fue por eso que Clara no vio cómo se cruzaron las miradas Raquel e Iria y cómo, de golpe, se abalanzaron sobre ella. Iria tapó los ojos de Clara y la sujetó en los brazos mientras Raquel sacaba la navaja. Clara forcejeó y Raquel erró la trayectoria de su primer navajazo, hiriendo a Iria en un brazo, lo que le hizo aflojar su presa sobre Clara, que rectó alejándose. Pero Raquel se lanzó sobre ella y la apuñaló. Ahora sí, certeramente. Primero en el cuello, luego, cuando Clara intentó defenderse con las manos, arañándolas en caras en varias ocasiones, formuló una pregunta antes de morir. ¿Para qué me habéis traído aquí? ¿Para matarme? La respuesta fueron 14 puñaladas más, que recibió cuando ya estaba boca abajo, propinadas por Raquel mientras que Iria la alentaba y le decía que continuara, que Clara se seguía moviendo y aún estaba viva. Según el relato de las presuntas asesinas, claro, solo una de ellas, Raquel, asestó todas las puñaladas a la víctima, mientras que Iria, supuestamente, se limitó a sujetarla. Pasado el frenesí y tras comprobar que Clara había dejado de respirar, se fueron a casa de Iria, en donde se cambiaron las ropas empapadas en sangre para salir a tomarse unas copas en la ladrillera, la zona de marcha y de ambiente de San Fernando. En ese lugar estaba Manuel con unos amigos y se encontraron. Él, sorprendido por no ver a su novia con ellas, les preguntó y contestaron que las había dejado tiradas. Los hechos reales y los inventados comenzaron a distanciarse. Hacia las 9 horas, según la versión de las jóvenes, antes de encontrarse con Clara, compraron una litrona de cerveza cerca del Barrero. En su coartada, aseguran que se vieron con Clara hacia las 9 y que 15 minutos después, Clara discutió con Raquel, por lo que sobre las 9:30, Clara se marchó y dejó el lugar. En realidad, se calcula que a esa hora estaban perpetrando su crimen. Así lo confirma uno de los testigos, el soldado que hacía guardia en una garita del observatorio de la Marina, que declaró haber escuchado jaleo a esa hora. Fuentes de la investigación averiguaron que el soldado oyó decir a una chica: ¿me habéis traído aquí para matarme? Y aunque no vio nada, alertó al oficial de guardia, quien restó importancia al suceso. El cadáver fue hallado por el novio de Clara, Manuel, al día siguiente, la mañana del 27 de mayo del año 2000, ya que, tras recibir varias llamadas de los padres de la joven, alarmados porque ésta no había ido a dormir a casa, se dirigió al descampado del Barrero, donde su novia le había comunicado que había quedado con las dos presuntas asesinas el viernes, avisando a la policía inmediatamente, iniciándose la investigación, lo que llevó a los policías a registrar el lunes 28 de mayo de 2000 la casa de Iria, en donde, tras examinar su escritorio, encontraron 2 cartas de tarot, la dama y la torre. La torre simbolizaba el observatorio de la Marina de San Fernando y la dama se llamaba Clara García. Al mediodía siguiente, a las 2 del mediodía del martes 29 de mayo del año 2000, en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de San Fernando, el padre de Clara clavó su mirada en los ojos de Raquel y le espetó: ¿qué le has hecho a mi hija? A lo que la chica, que aún no estaba detenida, respondió: yo no he sido.
La madre de Clara, de la niña asesinada, fue más allá y cogió a Iria por los pelos en un ataque de rabia. Los inspectores de homicidios querían cerciorarse de que aquel crimen incomprensible no tuviese ninguna conexión con alguna secta o culto satánico. No había tal conexión. No había ninguna explicación ritual, esotérica ni sectaria, que ayudase a comprender aquel brutal asesinato. Las declaraciones de Manuel y Gorka llevaron a Raquel e Iria ante la justicia. Por el encuentro fortuito con Gorka, todo apuntaba a que fue la última persona que vio con vida a Clara. De momento, ambas fueron llamadas en calidad de testigos, pero las continuas contradicciones en las que fue incurriendo Raquel hizo sospechar a la policía. En las cuartillas, las jóvenes habían escrito que se quedaron en el Barrero hasta las 11, con el fin de pillar hachís para una amiga, y que después se marcharon hacia la zona de copas para buscar unos conocidos. Pero lo que parece cierto es que entre las 10 y las 11 acudieron a sus casas a cambiarse de ropa. Los trajes sucios se los llevaron a casa de Iria, donde la policía los encontró lavados y tendidos, pero con restos de sangre. La navaja, el arma del crimen, la dejaron clavada en una maceta en casa de Raquel. Una vez creían eliminadas las pruebas, fueron a buscar a unos amigos de fiesta. Cuando regresaron a casa de Iria, escribieron en papel las explicaciones y las justificaciones que ofrecerían a la policía en caso de ser interrogadas como coartadas. Una labor que se prolongó más allá de las 12:30 de la noche, cuando, en teoría, se echaron a dormir. Ante las contradicciones, el jefe de la brigada de San Fernando no lo dudó y empleó la técnica más antigua de interrogatorio con la más débil. Comenzó a presionar a Raquel gritándole: «Venga, dinos la verdad, ya la sabemos, tu amiga nos lo ha contado todo». Raquel se derrumbó y confesó. Y aunque ya contaban con la confesión de Raquel, lo mismo hicieron con Iria, que lo corroboró. En las casas de ambas asesinas se encontraron libros como La boca satánica, Ouija, El diablo. Iria decía ser la auténtica protegida del demonio e hija de Satanás. Según declararon ante la policía y el juez, un mes antes, en los servicios de señoras del centro comercial Bahía Sur ya habían ensayado con anterioridad un posible crimen. Probaron cómo cometer un asesinato semejante. Necesitaban una víctima débil y desconocida, una chica que, por azar, fuera al cuarto de baño. Una de ellas permaneció fuera del servicio a la espera de que alguien cumpliera el perfil que buscaba. La otra aguardaba dentro empuñando una navaja, la misma que usaron para asesinar a Clara. Pero en el centro comercial, según reconocieron ellas mismas, un vigilante de seguridad abortó el ensayo. El guarda consideró extraña su conducta, les pidió la documentación y las dejó marchar. Ya en su declaración ante el juez instructor, las jóvenes detenidas admitieron haber lamentado el fracaso del crimen del centro comercial y afirmaron que planificaron meticulosamente el crimen de Clara y que, aunque no se preocuparon por ocultar el arma ni las ropas ensangrentadas, sí idearon una coartada. Cada una había memorizado en tramos de 15 minutos la cronología de aquel fatídico día. A juicio de los investigadores, este procedimiento denota mentalidad fría y calculadora. Pero no les sirvió de nada su burda coartada, pues sus contradicciones hicieron que no tardaran en confesar. El juez instructor acordó privarlas cautelarmente de libertad, un auto que recorrieron los abogados que representaron a las dos jóvenes acusadas del asesinato de Clara, solicitando que se les trasladara a un centro de menores. Pretendían que se utilizara el mismo criterio que se aplicó en la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, apostando por la sustitución de una pena de prisión de 21 meses para un joven de 17 años por algunas medidas alternativas que recoge la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Esta norma no entraría en vigor hasta el 14 de enero de 2001. La audiencia de Huelva había condenado a un chico de 17 años a 21 meses de prisión por atracar con una navaja y robar una pequeña cantidad de dinero a un niño de 15. El ponente de la sentencia del Supremo, José Antonio Martín Pallín, consideró que la ejecución de la sentencia dictada por la audiencia onubense, que fue firme, se podía conmutar por la pena de prisión por el internamiento del menor en un centro especializado. Los abogados consideraron que, en este caso, se podría aplicar el mismo criterio, que supone adelantar la aplicación de la ley. En la instrucción del caso, el Ministerio Fiscal dirigió acusación contra ambas procesadas por los delitos de asesinato y conspiración para el asesinato. Tras ser interrogadas durante 9 horas, las jóvenes admitieron su culpa. Relataron que el asesinato de Clara era una experiencia nueva que las hacía sentirse bien y que estaban buscando una sensación límite para hacerse famosas. Ambas adolescentes mostraron una enorme frialdad a la hora de declarar.
y aseguraron que Clara era una víctima débil porque era fácilmente impresionable. Tiempo después, el juicio se celebró en una sala habilitada especialmente para el caso, en la sede de los juzgados de lo penal de Cádiz, ya que las vistas de menores se celebraban en el propio despacho del juez de menores. Las acusadas solo aceptaron contestar las preguntas de sus abogados defensores, Fernando Serrano y Luis Pérez Matallana, quienes a la salida de la sesión no quisieron informar a los medios. Ambas se acogieron al derecho a no declarar preguntas ni del fiscal ni del abogado de la acusación particular. Sus defensores no les preguntaron si cometieron o no el crimen, aunque obrase en autos la declaración en sede policial y en la instrucción. En la vista oral, las principales pruebas de cargo fueron el cuchillo del crimen y las ropas de las acusadas. En el transcurso de la sesión, declararon como testigos 20 personas, principalmente policías y amigos de Clara. Y, al final de la sesión, participaron 15 peritos que sometieron a contradicción sus respectivos informes psicológicos y psiquiátricos, así como el médico forense, que practicó la autopsia a Clara. No se permitió la entrada de los padres de la niña asesinada a la vista oral, quienes siguieron desde el exterior de la sala el desarrollo del juicio. Al inicio del mismo, la acusación particular planteó la inconstitucionalidad de la nueva ley del menor, ante la solicitud del Ministerio Fiscal de aplicar la máxima medida correctora que establecía esta norma, es decir, una condena de 8 años de internamiento en un centro de menores, con posible ampliación de otros 5 de libertad vigilada. Finalmente, el 21 de marzo de 2001 fueron condenadas a la máxima medida correctora, esos 8 años de internamiento más esos otros 5 de libertad vigilada. Sin embargo, ante la falta de centros especiales que cumplieran los requisitos de la ley del menor, fueron puestas en libertad en 2005, viviendo hoy bajo nombre falso y en paradero supuestamente desconocido. Lo que podían haber sido 25 años de prisión se redujeron apenas a 4 y a 5 de libertad vigilada. Raquel fue enviada a Los Madroños, un centro de menores de Carabanchel, en Madrid, hasta que alcanzó el régimen de semilibertad. Iria ingresó en el centro Monteledo, en Ourense, donde pasó su condena hasta los 23 años de edad. Total 7. Desde 2006 las dos chicas viven en libertad. Hace tiempo que cumplieron sus condenas, son libres. Y ahora tienen 33 y 34 años en la actualidad. Una nueva identidad, en Vigo y en Madrid, según se dice, y toda la vida por delante. Buenas noches, una madrugada más de sábado. Otra vez con ustedes la noche de autos. Nos acompañan, como siempre, nuestro equipo habitual en esta mesa. Jorge García Vergara, abogado. Buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Elizabeth Pérez, Liz Pérez, botiquines y tiritas, tu negociado. Técnico en anatomía patológica. Buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Y en la distancia, como no, nuestra joven, copa inteligente, criminólogo de guardia, Tatiana Ballesteros. Tati, ¿qué tal? Muy buenas noches. A pesar de la distancia te tenemos muy cerca, no te preocupes. Ya vosotros también. Empezamos por la parte de qué lesiones, heridas sufrió Clara a sus 16 años por el mero capricho de sus asesinos. ¿Qué pasó, Liz? Pues nada, tenemos una navaja, en este caso, de unos 11 centímetros más o menos, y además, por lo que dicen los informes, poco afilada. El que esté poco afilada o muy afilada puede influir en las lesiones, evidentemente, pero siempre que tenga el pico de la navaja no sea romo, es más fácil que penetre, con lo cual en principio no tendría por qué haber problema al tener una navaja que no tenga mucho filo, porque las lesiones se van a producir prácticamente igual. También va a depender de la fuerza que emplee el agresor. En este caso las 14 puñaladas son en la espalda, o la gran mayoría en la espalda, y un par de ellas en el cuello. Los órganos que vamos a ver afectados por la parte de atrás, tenemos los órganos desde la primera vértebra dorsal hasta la segunda lumbar, ¿vale? Tenemos ahí corazón, pulmón y pleura, ¿vale? Que tenemos lesiones a nivel respiratorio. Todos los órganos que voy a nombrar, todos ellos van a tener sangrado. Después tenemos el bazo, que es un órgano hematopoyético que se encarga de producir las células rojas entre ellas. Y es un órgano que, si se lesiona, es bastante importante y produce lesiones bastante graves.
el hígado, que es otro órgano que alberga bastante sangre, aunque su función sea otra, pero está bastante ligado a procesos sanguíneos. Tenemos los riñones y en este caso también tenemos el corazón, que se encuentra protegido en parte por la columna vertebral, con lo cual el acceso en perpendicular, que tal y como estaba ya en el suelo, sería un poco difícil. Y tenemos aorta y vena cigos también, aorta descendente, que sería un poco complicado, ya que va a lo largo de la columna vertebral. Ella muere desangrada, con lo cual según el informe de la autopsia, no muere directamente por las heridas producidas en el tórax por la parte posterior, sino que por un desangrado, que se desangra. Puede afectar los vasos que tenemos en el cuello, tanto la carótida como la yugular, que puede que ayudasen a esta muerte por desangrado. Fíjate, Tati, Liz, que nos has hablado, yo he contado de un total de 32 heridas de arma blanca, ¿no? Sin embargo, en la sentencia, y volveremos sobre ello, el juez de menores decía que no se había demostrado que las agresoras, que las asesinas, se hubieran ensañado con su víctima. Bueno, yo creo que con un lo poquito. Cual no aplica. Bueno, estamos hablando de la jurisdicción de menores, pero es curioso que después de 32 heridas de arma blanca se diga que no se ha demostrado que se hayan ensañado con la víctima. Concretamente decía el juez que, aun admitiendo, como declararon los forenses, que la víctima tuvo que sufrir unos minutos desde su degollamiento hasta la muerte, no consta acreditado que la intención de las autoras fuera otra que la de causar la muerte. Bueno, esto es una interpretación muy sui generis. Y entonces dice, debe rechazarse que de modo inhumano pretendieran aumentar el sufrimiento de aquella. Bueno, es lo que dices tú, cuestión de opiniones, pero... Está claro que una posición la gana cualquiera, ¿eh? Sí, porque vamos, sí. Me parece inconcebible. Y esto que yo suelo pecar de ser un abogado muy garantista y muy defensor de los derechos de aquellos a quienes defiendo, y normalmente defiendo más que acuso. Hasta a mí me llama la atención que se digan estas cosas. Hasta a ti. Hasta Vamos, a mí, Francisco. Con la puñalada o la cuchillada en el cuello, Para salir de dudas, Liz, cuando causas 30 y tantas heridas, entre esas heridas que se le causó a esta niña, ¿había alguna necesariamente mortal? Pues habría que ver, evidentemente en el informe no viene muy preciso qué órganos vienen afectados, pero por la zona, pulmones, hígado, importantísimos. Además es que esto... Perdón, Jorge, pero es importante, pero... y bueno, la del cuello. Es que ahí voy. Es Perdona. que la del cuello yo entiendo que muy probablemente sería mortal de necesidad. Sí. Si eso es así, no sé qué sentido tienen todo el resto. Por supuesto que sobran. Porque evidentemente están sobrando, y si están sobrando, es decir, se están realizando lesiones innecesarias para la producción del resultado, para causarle la muerte. Obviamente hay que entender que es que bueno, pues lógicamente se está causando un daño innecesario. Claro, si tu intención era... Hombre, si nos queremos agarrar a que no sabemos en qué orden se le practicaron las distintas lesiones, es decir, no, mire usted, es que la primera fue la del cuello y el resto ya era cadáver. Bueno, pues evidentemente, ¿cómo se demuestra que la última fue la del cuello o la del medio y que no era un cadáver? Porque en una secuencia de agresiones como las que padeció la víctima es prácticamente imposible demostrarlo, ¿no? Sí. No olvidemos además que, tal y como has relatado, en el acto del juicio las acusadas, las asesinas, yo las llamaré asesinas, decían que andaban buscando experiencias nuevas, que las hicieran sentirse bien y llegar a sensaciones límite para hacerse famosas. Hombre, con una puñalada no se quedaban a gusto para eso. Tatiana, tenemos frases como las siguientes, o conceptos como los siguientes: autismo social, actitudes obsesivas, ideas truculentas alrededor de la muerte, complejo de fealdad, fracaso escolar, aspecto siniestro, algo que les hace sentirse respetadas y sentirse bien, gusto por el mal que revisten de secreto accesible solo para unos pocos, el espiritismo, el deseo de matar y una mala influencia, y sobre todo esto
un proceso que pasó desapercibido para las familias. ¿Qué nos puedes decir del perfil criminal de estas dos personas? Bueno, pues lo primero que quiero decir es que es un crimen bastante desconcertante. Y digo desconcertante porque el móvil del crimen es el hecho de saber que se siente al matar o de hacerse famoso. Y eso descuadra mucho a la hora de hacer un perfil criminal, porque no es un móvil de venganza, no es un móvil de dinero, no es un móvil de poder, como hemos visto hasta ahora. Es un móvil que desconcierta. Aunque no tenemos acceso a lo que es el informe psiquiátrico y psicológico que los peritos elaboraron en su día, todo lo que has dicho, ese autismo social, el autismo social daña la capacidad de una persona pues para comunicarse y relacionarse con otros de una manera adecuada, ¿no? Todos los comportamientos esotéricos que tenían, todo esa maldad, porque realmente es maldad, son sintomatología de muchísimos trastornos. O sea, no te podría decir uno, pero en el caso de Iria y en el caso de Raquel, sí que es verdad que Iria pues se deja claro que es una chica manipuladora, que es antisocial, que es cruel, que tiene excentricidades. Por el contrario, Raquel es una persona poco inteligente emocionalmente, es una persona dependiente, tiene baja autoestima, es fácilmente manipulable. Hay un trastorno, que no digo que lo tuviera, pero bajo mi opinión, Iria podría tener un trastorno esquizotípico de la personalidad. Esquizotípico, que no es esquizofrénico ni nada por el estilo, y os cuento un poco lo que es. Sí, te rogamos que nos establezcas la diferencia, por favor. Sí, mira, la característica esencial de un trastorno esquizotípico de la personalidad son déficits sociales, ¿no? E interpersonales, que es lo que tenía Iria en este caso. Hay una capacidad muy reducida para las relaciones personales, hay distorsiones cognitivas y perceptivas y excentricidades del comportamiento, pero hay una sintomatología muy clara del trastorno esquizotípico de la personalidad y os lo voy a explicar de manera coloquial para que entendáis. En este trastorno existen una serie de creencias raras, vamos a decir, o de pensamiento mágico que influyen en el comportamiento, ¿no? Todo esto que estábamos hablando del esoterismo, del mal, de hija de Satanás, todo esto es a lo que me refiero. Y en el caso de Raquel, como te digo, una persona muy dependiente, una persona poco inteligente emocionalmente, también se la podría atribuir un trastorno. Dejar claro que cuando una persona tiene un trastorno mental siempre va unido a otros cuantos, aunque sea uno de base y el más predominante, luego siempre puede haber otros. Raquel pues podría tener un trastorno antisocial o un trastorno de dependencia, en los que, bueno, pues más o menos esto sí que poca explicación te puedo decir porque la misma palabra lo dice, ¿no? Existe un fracaso para adaptarse sobre todo a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, que esto en este caso lo cumplen las dos. Mucha impulsividad, la incapacidad de ponerse en la situación del otro, esa carencia de empatía que hemos hablado mucho en el aspecto de la psicopatía, aunque no tengo yo muy claro que fueran psicópatas. Pero mira, quiero decirte una cosa, Francisco, y es, aunque no esté comprobado, porque ya te digo que no tenemos los informes, existe un trastorno muy, muy, muy extraño dentro de la psiquiatría, que es el trastorno psicótico compartido. Y yo creo que sí que puede haber patrones que se asocien a este caso. Perdón, Tatiana, ¿nos podrías decir qué es ese trastorno antes de que nos digas que lo compartían? Sí, mira, el trastorno psicótico compartido se caracteriza pues por la presencia de un cuadro sintomático psiquiátrico prácticamente idéntico en dos personas, ¿vale? Primero, y lo más importante, es el aislamiento social que estos dos sujetos tenían. ¿Qué es lo que pasa en el trastorno psicótico compartido? Pues mira, hay varios tipos, ¿no? Está el impuesto, el simultáneo, el comunicado, el inducido, pero mira, lo que pasa es que las creencias que tiene una persona las acaba compartiendo una segunda persona. Se puede inducir, se puede compartir, puede ser simultáneo, pero en este caso yo creo que puede ser más el impuesto, porque vamos a decir que el sujeto primario, que es Iria, y el sujeto secundario, lo vamos a decir que es Raquel, el sujeto primario induce a otra persona sus ideas delirantes, ¿vale? Como puede ser todo lo que es el tema esotérico. Y al tener una personalidad, Raquel, tan pobre en ese sentido, lógicamente es más fácil de manipular. Es un trastorno, como te digo, muy extraño dentro de la psiquiatría, pero creo que puede cumplir los cánones en este caso. ¿Podríamos hablar de una relación de dependencia previa de Raquel respecto de Iria? Sí, además ella, como bien has dicho en el relato,
se hablaba de que ella se sentía segura con Iria, adoptaba su forma de vestir, su música, todo eso. Una baja autoestima también, derivada de ese complejo de fealdad, de ser madre adolescente, de no tener padres, de faltar su abuela justo 2 años antes. Es decir, era una psique, una mente muy débil. Muy débil y muy manipulable. También la estructura o la desestructura familiar que probablemente las dos tenían, pues todo lo acrecenta, ¿no? Ese ambiente, todo acrecenta si hay un trastorno de base. Bien, este proceso que ellas sufrieron, porque me imagino que no es una cosa espontánea, que un buen día se levantan por la mañana y comienzan a comportarse así. Este proceso es un proceso que podían haber detectado los familiares de ambas. Sí, claro, pero se necesita una atención especial sobre todo atención, y me da la sensación, y por lo que sabemos, no tenían esa atención familiar, sino todo lo contrario, y también da rienda suelta que un trastorno se vaya reproduciendo en algo pues como es esto, que es un asesinato. Claro, un asesinato que además requiere un grado de crueldad añadido, en la medida en que hay una vinculación de años desde niñas entre la víctima y las victimarias, ¿no? Entre la persona asesinada y sus asesinos. Entonces, ¿esto implica algún tipo de tendencia hacia la psicopatía? ¿Implica algún tipo de ausencia de culpa, falta de empatía, o por el contrario, precisamente ese ensañamiento que hemos visto que el juez no reconoce, el juez de menores, pero que Liz nos comentaba que es perfectamente plausible, guarda relación con el hecho de ese conocimiento? Pues como te decía al principio, al ser el móvil, el simple hecho de saber qué se siente al matar, eso ya denota una crueldad y una frialdad extrema y una ausencia de remordimientos, ya desde el simple hecho de que están reconociendo que la mataron por saber qué se sentía o por hacerse famosas. Se podría hablar también de una psicopatía esotérica, no es un término acuñado, pero bueno, los que sabemos de esto lo podemos usar, que son pues bueno, una psicopatía que te lleva a desarrollar todo ese mundo esotérico del ocultismo. Lo que muchas veces pasa es que la duda que tenemos los profesionales, y a vosotros como abogados os pasará lo mismo, es si todo este tema esotérico o todo este tema de los problemas mentales del satanismo y demás es un móvil o una coartada y una excusa. Es lo complicado. Y no solamente como abogado, sino en mi caso y en periodos anteriores, ya desde la posición de un investigador, la cuestión es deslindar cuándo es un pretexto y una excusa o cuándo es una causa, que eso es lo difícil, es decir, cuándo se basa en una forma mística de explicar la realidad y por lo tanto de actuar en consecuencia, o cuando sencillamente es un pretexto. A propósito de lo que nos decía Tati, Jorge, tú nos ibas a decir algo, ¿verdad? Concretamente le quería preguntar algo a Tatiana, porque después de la descripción que nos has hecho brillantísima de la personalidad de ambas asesinas, se me hace muy difícil dar verosimilitud al relato de estas, de que precisamente Iria se limitó a sujetar a la víctima, mientras Raquel se dedicaba a darle puñaladas. Es decir, en esta orgía de sangre, experiencia al límite que ambas deseaban llegar, ¿tú encuentras lógico que una se limite a sujetar a la víctima mientras la otra la está apuñalando? Pues mira, te diré que sí, y te diré que sí porque, como hemos dicho, Raquel con esa baja autoestima, ¿no?, fácil manipulable, Iria altamente manipuladora, ya no en términos legales, que Iria pues quisiera exculparse de una manera o de otra, sino el simple hecho de mirar cómo estaba una secuaz suya perpetrando un crimen que tenía en su cabeza, es totalmente viable. Y animándola. Exacto. Ni te lo ejecuta. Sí, hombre, desde el punto de vista de la calificación jurídica y de la autoría, lo mismo me da. Es decir, las dos son autoras, una por ejecutar y la otra por estar sujetando. Jorge, aquí hemos visto que, en cuanto ya a lo que son las consecuencias legales del crimen, evidentemente la investigación es muy breve. Estamos hablando de que Gorka ve a Raquel con Clara y por lo tanto sabe que la última persona que ha visto con vida a Clara es Raquel. En consecuencia, siempre,
por donde se empieza a tirar del hilo es por la última persona que vio viva a la víctima. Cierto. Por lo tanto, en este caso concreto, para la policía fue muy sencillo, porque además, a pesar de lo elaborado de las pretendidas excusas y del tiempo que le dedican a su coartada, luego la realidad es que la concreción en hechos de esa coartada es muy pobre. Y efectivamente se terminan maceta, derrumbando. La ropa manchada de sangre, que aunque la laves, nada. Entonces, en cuanto a lo que es la investigación, no tenemos mucho que decir, porque apenas es necesaria, pero, bueno, para mí lo acertado del interrogatorio del inspector, que le aprieta las clavijas yendo del eslabón más débil al más fuerte, para de esa manera tener conocimiento de los detalles y poder presionar a la más fría, a Iria. Pero ya yéndonos al juzgado, estamos hablando de un larguísimo interrogatorio de 9 horas, estamos hablando de encajes en leyes y en juzgados, en competencia de juzgados de menores o de juzgados de instrucción, en la aplicación de una normativa. Estamos hablando también de la cuestión de la mayoría de edad penal. Acláranos un poco el marco normativo en el que nos movíamos en este momento, para luego pasar a ver cuál fue el desarrollo de los procedimientos. Claro, es que el marco normativo desconcierta un poquito, porque desde el año 1995, con la reforma del Código Penal, estaban exentos de responsabilidad criminal, según decía ese texto, los menores de 18 años. Es decir, en teoría, estas dos asesinas estarían exentas de responsabilidad criminal. Bien, esto tenía una segunda parte, y es que esa ley orgánica del Código Penal del 95, en la disposición derogatoria única, no derogaba el antiguo código en cuanto establecía que la minoría de edad penal estaba entonces en los 16 años, hasta que se dictase una ley de responsabilidad penal del menor que, como tú muy bien has dicho, no se dictó ni entró en vigor hasta enero de 2001. Ya habían ocurrido estos hechos. Entonces nos encontrábamos en un periodo, estaba bien definido, pero nos encontramos en un periodo de vacación de una ley. Es decir, la ley de responsabilidad penal del menor todavía no había entrado en vigor, pero estaba a punto. Perdón, ¿qué es la vacación de una ley? Pues la vacatio legis. Pues una ley que se encuentra dictada pero que no entra en vigor hasta el momento en que dispone el legislador. O sea, que se publica en el boletín oficial. Exacto. Pero que no es de aplicación hasta pasado X días, ¿no? O X meses o el tiempo que más. Exacto. Para que te hagas una idea, el Código Penal del 95 se dictó en noviembre y entró en vigor el 24 de mayo de 1996. Bien. Bien, es cierto que no en todo, porque en lo que atañe a la exención de responsabilidad criminal de los menores de 18 años no se llevó a efecto hasta, como insisto, el 2001. Es decir, que a pesar de ser menores de 18 años, al tener 16 y 17, sí, no se les aplicaba esa ley de responsabilidad penal del menor que entraba en vigor en enero de 2001, estamos hablando de que esto ocurrió en mayo, sí, sino que se les aplicaba el Código Penal del año 95 en la medida en que eran adultos. No, el Código Penal anterior al año 95. Anterior al año 95. El del 73, que se reformó tuvo sucesiva reforma la última en el 89. Precisamente por esa misma condición de menores de edad. Efectivamente. O sea, que estamos hablando de que lo que se aplicó, se les debía aplicar, es la redacción última, previa a la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el Código Belloc del 95, esa última redacción del Código Penal del 73. Se les aplicó en cuanto a la catalogación o calificación del delito el Código Penal del 95, ¿verdad? Exacto, y en cuanto a las penas que pedía el fiscal. Pero claro, a los pocos días iba a entrar la ley de responsabilidad. ¿Pero por qué no se les aplicó entonces, si solo se les aplica la calificación jurídica del Código Penal, pero no las penas que corresponden a los tipos penales? No, porque precisamente cuando se dicta sentencia, que debió ser en los primeros días del mes de marzo de 2001, ya había entrado en vigor la ley de responsabilidad penal del menor. Y la ley de responsabilidad penal del menor lo que contempla es que se les aplicarán a los menores determinadas medidas si han cometido hechos que están tipificados como delitos en las leyes penales. Es decir, seguía siendo un asesinato con arreglo al Código Penal del 95, pero no se le podía aplicar la privación de libertad de 25 años que pedía el Ministerio Fiscal, porque la ley de responsabilidad penal del menor no contempla las medidas privativas de libertad de esa naturaleza. Es decir, que se les aplicó, conforme al principio de la ley más favorable, la norma más favorable para el reo. Efectivamente. Y la norma más favorable para el reo era aplicar las penas
de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor y no las del Código Penal. Efectivamente. Como además la calificación en el momento de enjuiciamiento no alteraba el resultado, pues lógicamente... No, eso seguía siendo un asesinato. Y luego, sorprendentemente, fíjate que en este momento hablamos de que existía un abogado de la acusación particular y existía una petición de condenas que fue la máxima, sí, que al final fue la que se les impuso, ¿no es así? Bien, en cuanto a las medidas, sí. En cuanto a las medidas, el fiscal modificó sus conclusiones y solicitó la medida de 8 años de internamiento en régimen cerrado. Parece ser del dossier que fue lo que se llama internamiento terapéutico, es decir, internamiento que se debe a una especial condición del menor. Es decir, pues que tenga algún tipo de psicopatía, algún tipo de drogadicción, algún tipo de circunstancia que en vez de internarla en un centro de menores normal y corriente fuese en un centro terapéutico, pero durante 8 años, más 5 años de libertad vigilada. Es decir, el máximo que permitía la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. No una pena, sino una medida correctora. Una medida correctora, exacto. O sea que el legislador, en su ingenuidad y bendita inocencia, cree que conductas como esta pueden ser el resultado de una mala educación y que se pueden corregir. Es decir, no cree que el ser humano sea susceptible de actuar por mera vocación del mal. Efectivamente, es que la ley de responsabilidad penal del menor yo creo que ha servido y sirve para muchísimos casos. Pero al margen de para eso, salvajadas como esta yo creo que no sirve. El principio básico que subyace en la ley, y desde un punto de vista filosófico, sería el concepto del hombre bueno rusoniano. El hombre es bueno y la sociedad lo hace malo, y como consecuencia de eso, en cierta manera, la propia sociedad que padece el delito es la causante del delito. Y más tratándose de menores. Pero decir, hay unos conceptos que son interés superior del menor y uno más antiguo. Bueno, no es que sea un concepto, es la Convención de la ONU de los Derechos del Niño. Entonces, empapados en esos dos pilares, pues se pergeña, alguno diría se perpetra esta ley. Hombre, se perpetra en la medida en que la situación que tenemos que valorar es que en ese momento se considera una persona de 16 o de 17 años susceptible es titular del ius connubi, del derecho contra el matrimonio, por ejemplo. Sí, con esa misma edad se puede empuñar un arma en las Fuerzas Armadas en aquel año y en aquel momento. Por lo tanto, estamos tratando como un niño a alguien que puede casarse y coger un fusil en defensa del Estado. En el antiguo código, la exención de responsabilidad penal era a los menores de 16 años. Y entre 16 y 18 años se aplicaba la circunstancia atenuante. Se decía, bueno, ya empiezan a entrar en la edad adulta, no terminan de estar formados como un adulto mayor de 18 años, le vamos a aplicar una atenuante. Pero con la ley actual del menor, pues la cosa se queda en que a partir de 18 hasta los 18 años un menor no puede, o sea, una persona no puede ser juzgada con arreglo al Código Penal de los adultos. Bien, se habla de que se planteó un recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Sí. ¿Qué es un recurso de inconstitucionalidad? Y perdón, que ya sé que parece muy obvio, pero no todos los oyentes dominan por completo toda la terminología. Sí, bueno, vamos a ver, no es exactamente en puridad un recurso de inconstitucionalidad, porque el recurso de inconstitucionalidad es un recurso... Exacto, el recurso de inconstitucionalidad está reservado a diputados, senadores, defensor del pueblo, etcétera, etcétera. Pero sí prevé la ley que el común de los mortales, si aprecia que una normativa aplicable a un caso pueda ser inconstitucional, pida al juez que plantee la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Sí, si el juez lo estima oportuno, o sea, la plantea. Que ante el Constitucional le diga que le someta a su criterio si aquello no se ajusta a la norma fundamental. Exacto, ¿no? Exacto, que se dirija el juez directamente al Tribunal Constitucional. Y eso fue lo que ocurrió en este caso a la vista de esta Ley de Responsabilidad Penal del Menor. No lo pidieron, pero el juez está claro que no planteó la cuestión de inconstitucionalidad. Yo creo que la cuestión de inconstitucionalidad tampoco tendría mucho sentido. Lo que era más que nada una reacción al hecho de que dos mujeres asesinas se les estaba pidiendo una condena de 25 años de cárcel y que con la ley penal del menor se les iba a quedar en 8 años de internamiento a lo sumo. Nos vamos a ir a publicidad y en unos minutos estamos. Y dos, que ambas reconocen ante el juez instructor que lo planificaron meticulosamente, ni que decir tiene que estamos ante lo que es la premeditación. Estamos ante lo que es casi todas las agravantes del Código Penal.
Efectivamente, la premeditación. Tanto que lo habían ensayado. No lo habían llevado a efecto porque un guarda de seguridad le llamó la atención y las chicas desistieron de su empeño. Ellos ya lo tenían preparado. Y por eso, por eso por lo del centro comercial se le llega a juzgar. No. Y por eso, ¿por qué no se le...? No, las chicas desisten de su empeño porque el guarda de seguridad les pide la documentación o algo así. Vamos. Pero hay una intención ahí. Sí, pero no llegan a ejecutar actos propios para llegar a cometerlo. Sí. Entonces ahí hay un desistimiento en la comisión del delito que no se constituye en tentativa incompleta. Entonces por eso no resulta punible. Y en cualquier caso, aunque lo hubiera sido, aunque hubiese empezado a ejecutar el acto, hay un problema. No tenemos nadie que nos diga que efectivamente era así. Claro. Porque el vigilante jurado lo que dice es que se me sospecha, pero no ve nada más, y la potencial víctima no se la localiza. En este caso concreto, también hablamos de que Iria tapó los ojos de Clara y la sujetó por los brazos, mientras Raquel ejecutaba las puñaladas. Que Raquel no era muy hábil, que apuñaló en el brazo a Iria, lo que hizo que la soltara en algún momento, y que cuando Clara trató restando de huir, la terminaban por matarla. En esta secuencia hablamos de tapar los ojos y sujetar los brazos. Sí. Eso es... y por favor, Jorge, te pido que nos aclares a todos si tú ves que es una coautoría, un cooperador necesario o una complicidad, y por qué. Yo creo que es más que es una cooperación necesaria. Bien, ¿y el cooperador necesario es un coautor? ¿Perdón? ¿El cooperador necesario es un coautor? Sí, efectivamente, porque el cooperador necesario es la figura de aquel que interviene en la ejecución del hecho, de manera que si no hubiera intervenido el hecho no se hubiera cometido. O sea que necesariamente, y esta actuación, claro, en la que entre las dos garantizan de alguna manera la indemnidad para ellas, podemos hablar de alevosía también. Alevosía pura y dura. Y además, en ese sentido, al igual que yo critico la sentencia en cuanto dice que no se demuestra que haya ensañamiento, hombre, es bastante rotunda cuando dice que la víctima fue llevada engañada a un lugar apartado, se esperó a la noche y a la oscuridad para matarla y se le atacó de improviso, traicioneramente y sin darle la menor oportunidad de defenderse. O sea, aquí estamos juntando varias cosas, es decir, lo que era la antigua nocturnidad, que ahora es que ahora también tiene encaje en las circunstancias de tiempo y lugar, la alevosía, naturalmente, y luego también se intuye la premeditación conocida. Ellas lo tenían preconcebido el plan y lo tenían clarísimo cómo tenían que actuar. Luego, curiosamente, durante la ejecución de la pena, porque claro, hay un aspecto curioso. ¿Qué ocurre con los delitos que se cometen siendo menor de edad? Porque aquí estamos hablando de que se les dio una nueva identidad. Sí, yo no estoy seguro de que se les dé una nueva identidad en estos casos. Lo que sí es seguro es que, normalmente la identidad del menor no se llega a saber nunca. Pero en este caso, en los casos en los cuales la identidad del menor ejecutor del hecho se ha sabido, ha sido público y notorio, pues sí puede tener su lógica el que ese menor, cuando ya es mayor de edad, pues se le pueda cambiar su identidad. ¿Y esa identidad te la da el juez o la elige el Ministerio del Interior, que es quien tiene esa capacidad en la aplicación de la ley y demás? Tatiana, el impacto que tuvo que tener para las familias de las asesinas tuvo que ser demoledor. De hecho, tengo entendido que la familia de una de ellas se trasladó fuera de Cádiz. ¿No es así? Sí, tú ten en cuenta el estigma social y al ser menores, que muchas veces yo creo que esto lo hacemos mal, pero yo creo que todos, al ser menores, parece que la última responsabilidad es de los padres, y en cierto modo es así, pero un hijo no viene con un manual de instrucciones como para saber qué es lo que tienes o no tienes que hacer. Entonces, el impacto psicológico y social para las familias tuvo que ser devastador. ¿Qué impresión tienes respecto de un concepto que nos ha asomado en el caso de hoy, que es la violencia como diversión? ¿Realmente estamos ante una trivialización cada vez mayor de la violencia? Sí, es que es inaudito. Realmente es que este caso es inaudito. Es lo que te decía. Ya no es ya no es que si es un trastorno, si es una psicopatía,
ya dejando a un lado lo que es el aspecto psicológico, psiquiátrico, es el tema moral. ¿Cómo una niña, cómo dos niñas pueden llegar a hacer eso con tanta frialdad y luego rehacer su vida de una manera tan normal? Que es lo que me sorprende. De hecho, se supo que una de ellas estudió psicología. Y ejerce como psicólogo infantil en un lugar donde probablemente no voy a decir. Pero que vamos, claro, que a poco que escuche uno a la tuna cantando, igual hasta lo adivina. Es algo tan asombroso y es un caso que a mí personalmente me ha perturbado, porque es que no doy crédito ni al móvil ni a la manera de hacerlo, porque ni siquiera te podría decir, oye, es que es un crimen organizado, es que es un crimen desorganizado, independientemente de que, como ya hemos dicho muchas veces, nunca hay una escena totalmente pura organizada ni totalmente pura desorganizada, siempre es mixta. En este caso, ¿por cuál te inclinas más? Pues es que mira, hay varios ítems que lo cumple el organizado, como que es una agresión planeada, como que se personaliza a la víctima, porque en todo caso, o sea, siempre, en todo momento es clara, se controla la conversación, ¿no? Esa conversación previa es un ítem dentro de una escena organizada. Pero por otro lado, es una víctima conocida, que eso es parte de un crimen desorganizado. La violencia súbita, no usa métodos de control como puede ser drogas, amordazar, no se traslada al cadáver. Son tantas las discrepancias, es tal el jaleo que hay para poder hacer un perfil, que ya te digo que es bastante desconcertante este caso. Bastante desconcertante, pero sin embargo hablábamos de una inclinación malvada a cruzar todos los límites, y algo que nos encontramos en casi todos los crímenes que hemos tratado, que es el poder absoluto sobre la vida de otro ser humano. ¿Crees realmente que este ejercicio de este poder absoluto era algo buscado, o directamente lo único que pretendían era la experimentación de algo nuevo? Hombre, la experimentación de algo nuevo está claro, porque es una confesión que hacen, pero esa experimentación era matar a alguien. Y ya ese hecho es creerse poseedor, como muchas veces hemos dicho, ¿no? Se cree en Dios con la potestad de quitarle la vida a una persona. ¿Pero era algo buscado? Sí. Sí. Es más, es que lo intentaron hacer previamente. Uh-huh. O sea, que ¿no consideras que quizás el intento del centro comercial, el ensayo, fue eso? Un mero ensayo encaminado y pensando en Clara, para asegurarse, para verse a sí mismas como dueñas de la situación, para ganar seguridad en sí mismas. Puede ser. Lo que pasa es que es un easy, porque como llegó un vigilante de seguridad y frustró ese intento de asesinato, pero sí que es probable que al ser tan jóvenes, al tener tantas carencias, se sintieran más cómodas, entendedme, al ser una persona conocida, en un barrio conocido y en una zona conocida para ellas. Jorge, nos encontramos con que se dice que en aquel periodo de tiempo era típico practicar las vistas de menores en el despacho del juez. ¿Esto es normal? Esto era normal, ahora ya no. Ahora existen los juzgados de menores con sus salas de vista donde se celebran las vistas. Bien, es cierto que no son en audiencia pública, porque hay que preservar la intimidad personal y familiar del menor que está siendo causado, y también la intimidad personal y familiar de las víctimas, cuando las víctimas son también menores. Pero entonces sí, yo he celebrado vistas en lo que era el antiguo Tribunal Tutelar de Menores, que luego pasó en los años 90 a ser juzgados de menores. He pasado vistas en el despacho del juez, donde además llegábamos a un acuerdo de reprensión privada y el juez le echaba una bronca al menor y nos íbamos de allí. Uh-huh. Pero lo que no era tan fácil, hoy día se sigue sin hacer, es la cuestión de la toga. La toga no se lleva en los juicios de menores. No. Sobre todo no hay una cierta informalidad en ese sentido. Es decir, los juicios de menores son muy parecidos a unos juicios de verdad, pero sin revestirse de esa pompa y de esa formalidad, pues no para hacerlo desenfadado, sino velando tal vez pues en ese interés superior del menor de que no se vea en un entorno raro para él. Tratar de hacerlo de la manera más natural. Insisto en que en la inmensa mayoría de juicios que se celebran contra menores, la ley yo creo que sí funciona, pero claro, vuelvo a decir lo mismo, ante este tipo de salvajadas la ley sirve de bien poco. Una última ronda para que digáis lo que queréis antes de irnos, porque se nos está acabando el tiempo. Tatiana. Pues yo lo último que quiero añadir, aunque lo llevamos hablando todo el caso, es que me parece increíble la pena tan absurda que se les puso a estas dos jóvenes. 4 años a una de ellas.
independientemente de las leyes y de cuándo entrará en vigor o no. Me parece una aberración. Jorge. Sí, es una aberración, pero el juez no tenía otro remedio. Le puso lo máximo que le podía poner. Y yo, este asunto, lo hemos notado todos, el ánimo que tenemos. Un semblante muy serio, porque es una verdadera salvajada, de la que lo he dicho ya 3 o 4 veces a lo largo del programa, pero es algo que repugna totalmente. ¿Consideras que la ley de responsabilidad penal del menor es insuficiente para afrontar este tipo de asuntos? Para afrontar este tipo de asuntos, sí. No da respuestas. Liz, ¿tienes algo que decir? Comparto la opinión de mis compañeros. Es una salvajada y no se les debería tratar como menores. ¿Cómo te has quedado saliendo por la tangente? Esta es estupenda. Has quedado súper bien. Por mí, por mis compañeros y por mí primero. No, pero ya va, fuera de risas, juzgar a un menor con tal el delito, eso es una salvajada. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa una semana más. Y solamente agradeceros que nos hayáis acompañado otra madrugada de sábado y que estáis aquí. Y ya nos va quedando poco, nos quedan 2 programas para terminar la temporada, con lo cual espero que los oyentes nos echen de menos después, ¿no? Pero por lo pronto ya se lo voy advirtiendo. Tati, buenas noches, muchas gracias. A vosotros. Liz, siempre es un placer verte. Igualmente. Cuídate. Jorge, a ti te veo muy a menudo, con lo cual no es un placer especial, pero siempre me gusta estar contigo. Por eso estamos gracias. juntos, ¿no? Que otra. Gracias por estar aquí una noche más. Gracias a ti. Recordarles a nuestra audiencia, como siempre, que tienen una página en Facebook, La Noche de Autos, y un grupo de amigos de La Noche de Autos, que nuestro correo electrónico es lanochedeautos@gmail.com. Que tenemos un blog que es derechopenal.es, donde nos pueden encontrar, y que Carolina, nuestra amiga, y hace un magnífico blog, Memorias de la Otra Orilla, que también les sugiero que visiten. En la segunda quincena del mes de julio se repondrán los 2 asuntos que ustedes nos soliciten. Entonces, por favor, les pedimos que nos manden su correo electrónico eligiendo entre los 24 programas que van a terminar por escuchar, cuáles son aquellos 2 que prefieren que volvamos a reponer en la segunda quincena. Y nada más, recordarles que cuando estás atajando y engañando la muerte por encima de las nieves perpetuas del cerebro, los sentimientos no son adecuados, la emoción es entropía y va muy mal para el negocio. Esto nos lo dijo James Geraghty, que es uno de los neurocirujanos más importantes del Reino Unido. Les aguarda nuevamente Francisco José Fernández Cruz Sequera el próximo sábado de madrugada en este programa que es el suyo, La Noche de Autos. Los investigadores de homicidios hablan del carácter cíclico con el que el crimen vuelve a la actualidad. Una especie de eterno retorno del horror que asalta nuestras vidas en cada generación para formular con cada cuerpo abandonado una pregunta sin respuesta hecha desde un mar de desolación.